Estamos de vuelta, de nuevo, hablando de la seguridad de nuestro país y dejamos una discusión inconclusa. Yo les preguntaba, ¿por qué si ya hay un estado de excepción tenemos que inventar uno intermedio? Y Javier Corral recordaba que algunos garantistas, quizá de manera incoherente, no les gustan los estados intermedios. Y Tere Chastegui ahí estaba justo en su réplica. Sí, yo digo que el estado de excepción, como está planteado en el 29, con la reforma que tiene ya ahora, ¿no?, en donde no pueden ser o sea, no son objeto de suspensión alguna los derechos humanos, ¿no? Es el debido proceso, libertad de expresión, para ver, libertad de tránsito sí puede ser. Claro, libertad de tránsito, no todos los derechos humanos, pero además tienes que poner, de acuerdo a las circunstancias, qué limitaciones puedes poner. Una cosa es limitar y otra cosa es suspender. Correcto. Ese es el tema de la cuestión. No, a ver, pero a ver. Aquí está la mejor definición. No, Una pero, cosa es limitar y otra cosa es A suspender. ver, el régimen intermedio es que déjenme, la déjenme, afectación limita. El régimen de excepción pido mi existe. derecho a la palabra porque yo no terminé de argumentar. O sea, las garantías que tiene el 29 en términos de ser federalista, en términos de pedir la concurrencia de los poderes, a mí me da mucho más tranquilidad que una atribución que gira sobre la autoridad del Ejecutivo en solitario. Sí, la declaratoria podría ir más lejos. Absolutamente. Y dañar derechos humanos. A ver, yo digo que no tiene por qué ir más lejos la declaratoria. Yo creo que la declaratoria de afectación. La declaratoria de afectación, exactamente. Estamos en este concepto, digamos, intermedio que tú decías. El ornitorrinco. A ver, yo aquí sí coincido con Javier en que el 29 plantea la suspensión de derechos. Estoy de acuerdo con Tere que después de la reforma que hoy se publica, hay ciertos derechos humanos que no pueden limitarse nunca, pero hay otros que sí. ¿Okay? Es un paso es un paso que celebramos que haya unos que nunca. En la intermedia, no. En la intermedia, no puede haber ninguno se puede suspender. Se pueden limitar y justamente yo creo que el quid, como dice Javier Corral, está en decir qué debe contener la declaratoria y fijar temporalidad, ubicación espacial, las facultades que precisamente queremos definir en la Ley de Seguridad Nacional, los alcances, que puede o no tener las autoridades militares o de la Armada. Y también, ¿por qué no? Y ese es el reto, buscar qué equilibrios podemos meter, cómo podemos darle mayor participación al Poder Legislativo para que ejerza un control también político de lo que se está declarando. Yo creo que ese es el reto. Y justamente, hablando de retos, el reto es ese, estamos enfrentando una situación, digamos, extraordinaria, pero nosotros tenemos que legislar pues para más tiempo. Nosotros no podemos legislar nada más para la coyuntura. Yo quisiera plantear lo siguiente, yo creo que está bien planteado el asunto. En primer lugar, yo no creo que debamos mantener este discurso de oponer a la seguridad nacional el sistema de los derechos humanos. Yo creo que la seguridad nacional es absolutamente compatible con los derechos humanos y debe ser el instrumento. ¿Existen derechos humanos y seguridad nacional? No existen, porque la seguridad nacional preserva el régimen constitucional, la integridad del Estado, y el Estado, definido en funciones, en facultades, en competencias y en garantías, es el orden constitucional, y ahí están los derechos fundamentales. A ver, yo quisiera verme convencido por tu argumento, pero déjame meter un ruido. Sí. Cuando el ejército va a casa de un exalcalde en Tijuana, persiguiendo a unos supuestos delincuentes, y entra en flagrancia, y dicen que es en flagrancia que lo detienen, y dice, aquí no hay flagrancia, lo que uno está observando es que el ejército está vulnerando derechos humanos. A ver, hay que tener... Se ha multiplicado por 6 Ahora voy yo. Se ha multiplicado por 6 las denuncias de derechos humanos en contra del ejército. Es muy complicado tener confianza. A ver, hay que tener cuidado porque el ejército en este tipo de operativos te recurre no solo a la Ley de Seguridad Nacional, o no te recurre a eso porque no tiene asidero, te recurre a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. A ver, y ahí tiene un asidero. ¿Cómo te fundamentaban los retenes hace 20 años en el país? Tú mismo lo planteaste alguna vez, ¿no? Pues con relación a la Ley de Armas de Fuego y Explosivos. Y entra directamente, y tiene un asidero legal. A ver, no estamos hablando de materia de seguridad nacional. ¿Cuál es el reto? No hay que pelearnos con la declaratoria de afectación a la seguridad interior. Hay que tener cuidado de que esta declaratoria
contenga 4 elementos fundamentales. ¿Qué condiciones, qué cosas se deben de asegurar que existen para poderla solicitar y luego declarar? La existencia de la seguridad. 2, que efectivamente participe el mayor número de actores, no solo el Congreso. Yo plantearía, en correspondencia a lo que ha dicho el 119, los congresos de los estados, y hay un mecanismo. El Consejo Nacional de Seguridad Pública, para estos efectos, sería el ideal, más que el Consejo Nacional de Seguridad Nacional. Porque el primero están integrados los gobernadores, en el segundo solo los secretarios de Estado. En el primero, en el de Seguridad Pública, están los gobernadores de los estados. Es una instancia mejor que la otra. Mucho mejor. Y por supuesto que una mayor intervención del Congreso. Y luego... Tercer elemento, que es esta participación. Luego, tiene que haber una delimitación muy clara en tiempo y territorio. Y no puede fácilmente generarse la posibilidad de una prórroga, al menos que subsistan exactamente las mismas condiciones, porque si no, entonces se te vuelve efectivamente una... Y el último elemento, y aquí lo dejo, cuando actúen las fuerzas federales, sí tiene que quedar muy bien establecido un protocolo en materia de respeto a los derechos humanos, al empleo de la fuerza, Si un soldado actúa de policía, debe portarse como se le exige a la policía, no como se le exige a un soldado. Y no solo eso, debe estar plenamente identificado, el uso de la fuerza debe ser proporcional con relación a la tarea a combatir, no va a usar los mismos instrumentos, tácticas o procedimientos que usa del manual castrense para combatir al enemigo que del exterior viene a invadirnos, ¿no? Vamos a hacer ese tema. Lo que ocurre es que justamente eso es lo que pasa, ¿verdad? Es decir, ocurre lo que sucede, en el sentido de que además estos ejemplos que tú pusiste de lo de Tijuana, lo vemos diariamente y en la propia disposición... Y que no quiero negar que a lo mejor ese hombre se lo merece, quiero ser claro, pero el procedimiento es inaceptable. En las propias disposiciones que se establecen, se le dan a los militares atribuciones de ministerios públicos y con la única obligación de darles un reporte por escrito al juez, ¿no?, de lo que está ocurriendo cuando estamos ya supuestamente en el plano de la reforma judicial de lo que son los procesos orales, ¿no? Entonces, en eso se hace la excepcionalidad también de los militares. En la minuta del Senado, o sea, los militares pueden entrar a catear, a investigar, a perseguir. No, esto no es en la minuta del Senado. Hacia allá voy porque sí es importante aclarar esto. No, en la minuta del Senado, eso eventualmente saldría en la declaratoria, pero no se mete. Ahora, la minuta del Senado la vi, la revisé para este programa y me topo con un instrumento modesto, es decir, no tiene grandes pretensiones, no tiene grandes definiciones, sirve para acotar, trazar fronteras. Pero llega a la Cámara de Diputados y aparecen dos problemas. De un lado, otras iniciativas, es así, una más absurda que la otra, donde los manuales de procedimiento del Ejército se vuelven parte de la ley. Absolutamente. Una cosa bárbara. Y del otro lado, sí me atrevería a decir, una exageración, donde de pronto se quiere que el proyecto nacional esté ahí metido, donde todos los derechos tienen que estar ahí metidos. Entonces, entre estos dos polos, un poco lo que se antoja es que no va a haber ley. Claudia, tú que eres muy clara, ayúdame a entender dónde estamos. Mira, hoy en la Cámara de Diputados. ¿Qué pasó? Llega la minuta a la Cámara de Diputados y muchos diputados, las distintas fracciones, nos metemos a estudiarla y nos damos cuenta, por lo menos en el caso del PRI, que la minuta ciertamente diseña un camino para la intervención de las Fuerzas Armadas en estas situaciones, digamos, no ordinarias. Pero a nuestro juicio, confunde seguridad pública con seguridad nacional o no clarifica y delimita una tarea de otra, no clarifica... Es que se fueron a mínimos de consenso y estuvo bien, la sacaron por consenso, pero cuando nos llega una minuta que en nuestro juicio es incompleta, porque de lo que se trata es de normar también las tareas de seguridad nacional y de inteligencia, que eso es algo que ha estado ausente del debate. En todos los estados democráticos las autoridades tienen facultades de inteligencia, que no necesariamente son las mismas o exclusivamente se constriñen
a facultades de inteligencia en estas situaciones extraordinarias. Entonces los diputados decimos, a ver, hay cosas que faltaron en esta minuta. Pero a ver, si faltaron del 1 al 10, el PRI decide que falta 5, que falta 6 o que falta 10. Te preguntaría, en estas reflexiones que se hacen dentro del PRI, ¿cuánto faltaba, si me dijeras en porcentaje? Pues mira, a nosotros nos hizo falta, por ponerlo en esos términos, la facultad del 89 de fracción sexta del presidente. O sea, no solo es que los estados digan, oye, por favor, yo no puedo con el problema, mándame a los militares. Es que el presidente también tiene una obligación constitucional de preservar la seguridad interior, aunque no se lo pidan los estados. La iniciativa que presuntamente es del PRI, que por ejemplo metió parte del manual de procedimientos del ejército dentro, qué bueno que lo tocas. ese es del PRI. Lo quiero aclarar, no es del PRI. La Junta de Coordinación Porque Política... no tenían papá ni mamá esas iniciativas. No, es un pastiche. Sí. La Junta de Coordinación Política dice, a ver, esto no ha avanzado. Yo quiero que un grupo de trabajo se ponga a ver si logra generar un documento con el que se pueda trabajar. Y el documento que se ha dado a conocer a la opinión pública, como si fuera un documento final de un dictamen, prácticamente no lo era. Era un borrador donde se tomó la decisión de, al revés de la minuta, que es de mínimos en los que se consensaron, es donde se empezaron a poner las cosas que todo mundo ponía en la mesa. Y por eso es un pastiche que de pronto no tiene ni pies ni cabeza. A ver, nos quedan ya muy pocos minutos. Entra Tere y necesito Yo estuve invitada a formar parte de ese grupo, que dicho sea de paso... El grupo del pastiche. El del pastiche. Pero nunca trabajamos. Es decir, yo fui a una reunión en donde se nos dijo que íbamos a trabajar, que había ahí una serie de nunca acuerdos. ¿Nunca se reunieron? ¿La mandaban por correo electrónico? No, o sea, pasaron 6 meses y no había reuniones, y un día nos citan y nos presentan ese documento que dice Claudia, que cuando lo vimos, pues nos fuimos para atrás porque era efectivamente la iniciativa original recargada con el manual del ejército. Se nos fue el programa y yo tengo una pregunta central. A mí lo que me aterra, se lo digo como ciudadano, es que nos vayan a mandar esto a las calendas. Es decir, dado que no se pudieron poner de acuerdo, el 89 fracción sexta sigue omnímodo y seguimos en ese estado de irregularidad. ¿Cabe la posibilidad de que esto no se resuelva? Yo creo que sí, porque además el proceso ¿Si crees que sí, que se puede ir a las calendas? No, que sí se puede dictaminar. A ver, yo creo sinceramente que hubo un error de procedimiento y de cálculo político de cómo podría procesarse este tema. Yo he señalado en varias ocasiones que la pretensión de dictaminarse fuera de las comisiones propiamente competentes fue un error y que no debemos tenerle miedo a que esta discusión sea abierta, transparente, pública, porque la seguridad nacional es uno de los asuntos más importantes para la vida pública del país y del sistema de derechos humanos y de la seguridad de las personas. Entonces, se recondujo el procedimiento legislativo. Hemos abierto una serie de mecanismos de audiencia, de consulta. ¿De las distintas comisiones o solo de la Comisión de Gobernación? Por ahora tenemos un acuerdo de trabajo conjunto con la Comisión de Derechos Humanos y es muy probable que se incorpore la Comisión de Defensa Nacional. Es fundamental que la Comisión de Defensa... hasta ahora no tenemos propiamente el acuerdo de la Comisión, pero ya tenemos señales de que reconocen el calendario de trabajo, el programa de trabajo, la visión sobre el proceso de dictaminación. Última pregunta, ¿hay condiciones para que el próximo periodo de sesiones salga desde tu punto de vista, Claudia? Sin duda, yo creo que todos coincidimos, y el PRI está claro en esto, hay la necesidad de sacarla, de precisar qué pueden y qué no pueden hacer las Fuerzas Armadas. ¿En menos de 3 meses tendríamos? Yo estoy segura de que sí. Para nosotros hay imponderables, ¿no? Primero, que efectivamente la seguridad nacional cuide de todos los bienes y propiedad de la nación como de los derechos de los ciudadanos. O sea, van a meter el paquete completo. Segundo, nosotros queremos que entre lo más posible dentro de ese concepto. Queremos un consejo que no sea un consejo militarizado, que sea un consejo nacional mucho más amplio. Tenemos por ahora una restricción en términos de dictamen. Me acabó el tiempo. Vamos a dictaminar conforme el procedimiento legislativo en la Constitución y a la ley orgánica. Es la minuta del Senado la que vamos a revisar. Hay otras iniciativas muy importantes, mucho más amplias, necesitan de otro procedimiento. O sea, la minuta del Senado se vuelve el centro. Sí, claro. Bueno, eso es obvio, pero creo que eso no y yo creo que vale la pena decir
que no hay que ver aisladamente la Ley de Seguridad Nacional. Es decir, tenemos que hacer una ley reglamentaria del 29, claro. Hay que hacer, a lo mejor, discutir una ley de uso de la fuerza. O sea, el ordenamiento jurídico mexicano... La autonomía del Ministerio Público. Gracias a los tres. Yo creo que esta la repetimos, a ver cómo les va. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche en Espiral. Nos vemos próximo lunes, 10:30, 11 TV México.